Bueno, pues habiendo aclarado ya lo que es la verdad, vamos a ir al fondo de una cuestión en la que en general existen muchos mitos, muchas verdades subjetivas, muchas opiniones y pocas certezas. Vamos a comenzar por comprender un poco, porque es un tema verdaderamente inagotable, lo que es el universo, para lo cual voy a recurrir primero a su imaginación. Traten de imaginar las cifras que voy a dar, las cantidades que voy a manejar. Comenzamos por algo que puede ser muy sencillo de entender. La distancia aproximada que hay de Nueva York a Los Ángeles. ¿Alguien me la dice? Más o menos. En kilómetros o en millas, como quieran. A ver, esos chamacos deben saberlo. ¿No? Bueno, pues más o menos 3,000 millas, más o menos 5,000 kilómetros. Esa distancia se puede entender fácilmente, ¿no? Y la distancia, por ejemplo, de aquí a Madrid, atravesando la Unión Americana, atravesando el Atlántico y llegando a España, digamos 11,000 kilómetros aproximadamente. Otra distancia que podemos entender fácilmente es cuánto mide la Tierra en el Ecuador. A ver, rápido, al que me dé la respuesta correcta le damos un reconocimiento en algún libro que le interese, vía virtual. La circunferencia de la Tierra por el Ecuador, ¿cuánto mide? Max, ¿cuánto mide? La circunferencia de la Tierra. El círculo que llamamos Ecuador, ¿cuánto mide? El diámetro, ¿verdad? No, ese es el diámetro. El diámetro es una línea horizontal. Estoy hablando de la circunferencia que llamamos Ecuador. ¿Cuánto mide? Max, Pepe. ¿No? A ver, la niña, ¿quería decir algo? ¿No? ¿En qué planeta viven, ¿No viven en el planeta Tierra? A ver, algún adulto que me diga. 50,000 kilómetros. No, te pasaste mucho. 40,000 kilómetros. O sea, si hiciéramos una autopista por el Ecuador, cruzando continentes y mares, mediría esa autopista 40,000 kilómetros. Bien, pero estamos apenas en distancias pequeñísimas. ¿A qué quiero llegar con esto? A que entiendan el tamaño del universo, para después plantear el problema de su origen. Bien, ¿cuánto mide la distancia de la Tierra a la Luna? Imagínense un jet que sale, digamos, de Los Ángeles o de Cabo Cañaveral, Florida, y sale volando a la Luna pues a 28,000 kilómetros por hora, que es la velocidad de un cohete espacial. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar para recorrer qué distancia? ¿Cuánto recorrería esa nave a la velocidad que Julio Verne determinó que es la correcta para que un cohete pueda salir de la Tierra y que la Tierra no se lo chupe por la fuerza de la gravedad? Esa nave espacial tiene que salir volando a 28,000 kilómetros por hora. ¿A qué distancia está la Luna? ¿Cuánto tiempo tardaría en llegar? Repito mi pregunta, ¿en qué planeta viven, muchachos? Bueno, esa nave volando a 28,000 kilómetros por hora tendría que recorrer 360,000 kilómetros. O sea, 4 por 9, 36, 9 veces lo que mide la circunferencia de la Tierra. Si la circunferencia de la Tierra la hacemos una línea, mide 40,000 kilómetros. Y si la multiplicamos por 9, es la distancia que nos separa de la Luna.
360,000 kilómetros. Si el cohete va a 28,000 kilómetros por hora, pues hagan una operación en su teléfono, dividan 360 entre 28, y ese es el número de horas que la nave va a hacer de aquí a la Luna. Yo calculo mentalmente como 15 horas, ¿no? Un poquito más o menos. Bueno, es una distancia muy corta, muy chiquita. Ahora, la siguiente pregunta es más atrevida, más lejos. ¿Cuál es la distancia de aquí al Sol? Ahorita el Sol está más cerquita, está más lejos de la Tierra. En verano está mucho más cerca. En invierno está 6 millones de kilómetros más lejos. Pero ¿a qué distancia está el Sol? ¿Nadie sabe? 150 millones de kilómetros. O sea, de aquí al Sol hay 150 millones de kilómetros. Algo así como 95 millones de millas. Digo las dos dimensiones porque aquí están más acostumbrados a las millas, ¿no? Entre 90 y 95 millones de millas. Muy bien, ¿cuánto tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra? Porque la luz viaja. ¿Cuánto tarda en llegar un rayo del Sol a la Tierra? ¿Y viajando a qué velocidad? ¿De la luz? Sí. ¿Cuál es la velocidad de la luz? 300,000 kilómetros por segundo. Si tú divides 150 millones entre el número de segundos adecuado, ¿cuánto tiempo tarda en llegar un rayo de sol a la Tierra? Aproximadamente 8 minutos, a la velocidad de la luz. O sea, 300,000 kilómetros por segundo. Si aplicamos esta velocidad a la distancia que hay de la Tierra a la Luna, ¿cuánto tarda en llegar un rayo de Luna a la Tierra? Pues poquito más de un segundo. ¿De acuerdo? Poquito más de un segundo. Ya llegó un rayo de la Luna a la Tierra. Bien. O si mandamos un rayo láser muy potente de la Tierra a la Luna, tarda en llegar poquito más de un segundo a 300,000 kilómetros por segundo. ¿Hasta ahí me siguieron o me regreso? ¿Quién no entendió estas cantidades? Levante la mano, no teman equivocarse, no teman decir yo no entiendo ni papa. Debo suponer que todos han entendido estas dimensiones. ¿Sí? Digan sí o no. Sí. Bien, continúo. Ahora, ¿de qué tamaño es el Sol con relación a la Tierra? O sea, ¿cuántas tierras se necesitan para hacer un Sol? 3. ¿3? ¿3 millones? Te quedaste muy corto con 3 millones. Bueno, para hacer un Sol se necesitan 1.300.000 tierras. 1.300.000 tierras. O sea, el Sol tiene una masa 1.300.000 veces más grande que la Tierra. Pero el Sol es una estrella chiquita. Es una estrella muy pequeña. Si la comparamos con las estrellas grandes como Betelgeuse, por ejemplo, y otras que son gigantescas junto al Sol. Bien, ahora, nosotros, la Tierra, el sistema planetario, el Sol, Marte, Júpiter, Venus, Mercurio, etcétera, todos los planetas, se mueven en un lugar que se llama Como, en una constelación que se llama Como. La Vía Láctea, muy bien. En distancia, ¿cuánto mide la Vía Láctea? De lado a lado. ¿Cuánto mide? Aproximadamente 4,000 millones de años luz. O sea, que un jet viajando a la velocidad de la luz tardaría
4.000 millones de años en recorrer de lado a lado. Pero la galaxia nuestra es una de tantas y tantas y tantas miles de millones de galaxias que hay en la creación. O sea, nuestra galaxia no es de las más grandes. Entonces piensen primero, la distancia de aquí a Nueva York, luego de Nueva York a Madrid, o de aquí a Madrid. Luego piensen en la circunferencia de la Tierra, luego en la distancia a la Luna, en la distancia al Sol, en la velocidad de la luz, en el tamaño de la galaxia, en el tamaño del Sol con relación a la Tierra. Y sigan pensando en grande y piensen que nuestra galaxia es un puntito perdido en la creación, extremadamente pequeño en comparación a otras galaxias como la Gran Nebulosa Andrómeda, por ejemplo, o la constelación Alfa Centauro, o otras muchísimas. Ahora, piensen por favor esto. En estos momentos, a cada segundo que yo hablo, el cosmos se expande, crece. ¿A qué velocidad crece? A ver, piensen. Crece a la velocidad de la luz, muy bien. Te estás ganando el libro, ¿eh? Ya llevas varias respuestas correctas. Muy bien. En efecto, toda la creación es como un fuego artificial. Me imagino que alguna vez ustedes han ido aquí a Anaheim, a Disney World, o al Festival de Disney los domingos por la noche, donde avientan unas luces que incluso la llaman el vestido o la falda de Cenicienta. Es una cosa maravillosa, es un fuego artificial que suben las bolitas de fuego, estallan arriba y van bajando hasta que se apaga. Bueno, imagínense, por favor todos, cuando esas bolitas de fuego se expanden y se abren. Bueno, ese es el universo imaginariamente. El universo se está expandiendo, el universo está explotando, está creciendo a la velocidad de la luz. Ahora vamos a pensar en tiempo. Fíjense muy bien. Piensen en cuando eran niños. A ver, Max, ¿te acuerdas cuando tenías 3 años? No. ¿5? ¿Cuánto es cuando te acuerdas hacia atrás? ¿Cuando tenías qué? 8 años. 8 años. ¿Cuánto tiempo ha pasado de tus 8 años a ahorita? 6 años. 6 años. ¿Y qué tan rápido te parece ese tiempo? Muy rápido. Muy rápido. ¡Pum! Ya tienes 14 en comparación a cuando tenías 8. ¿Sí? Muy bien. Ahora pensemos en la edad de tu papá. ¿Cuántos años tiene tu papá? ¿Se vale decir? 70. De tu mamá no se va, pero de tu papá sí. ¿Cuántos años tiene papá? 45. ¿Eh? 45. 45. Ahora piensa en tu abuelita. ¿Cuántos años tiene tu abuelita? ¿Cuántos? 85. 77. 77. Muy bien. Ahora piensa en cuántos años han pasado desde que Cristóbal Colón descubrió la isla de San Salvador. 1492. Han pasado más de 500 años. 526 años. ¿Ok? Ahora piensa en la época en la que nació Cristo, hace 2018 años. ¿Todos pueden imaginar 2018 años? 2018 años son los que han pasado desde la noche de Navidad número 1. La primera Navidad ocurrió hace 2018 años, en un lugar en Belén, en un pesebre. Ahí nació Jesucristo. Ya han pasado 2018 años.
¿Pueden imaginar esa cantidad? ¿Sí o no? ¿Quién dijo no? ¿Tú no puedes imaginar 2018 años? Pues puedo imaginar que son muchos años, pero es mucho para poder comprenderlo. Correcto, imagínatelos. Imagínatelos. Multiplica tus 18 años por 2000. O por... No, 18, a ver, 10. No, ni siquiera es tanto. Si los multiplicas tus 18 años por 100, ya son 1800 años. Multiplícalos por 120 y a lo mejor ya le das, ¿no? Entonces es como si tú hubieras vivido 120 veces la edad que tienes. Que a esta distancia te calculo 18, pero no sé si sean más. Bueno, entonces, nos quedamos ahorita con la cifra de 2018 años. Estamos en el 2018. Ahora vamos más para atrás. Vamos a imaginar, digamos, 1.000.000 de años. 1.000.000. Traten de imaginar 1.000.000 de años hacia atrás. Por difícil que sepa, traten de hacerlo. Ahora vamos a imaginar 1.000.000.000 de años. 2.000 millones. 3.000 millones. 4.000 millones. Y vamos a llegar a 14.000 millones de años. No 14.000 años. No, 14.000 millones de años. Si esto lo pensamos en dólares, es más fácil. Una casa de $1.000.000, pues es una super casa, ¿no? Sí, ¿verdad? Una casa normalita, pues sería como de $500.000 pero ya una casa de $1.000.000, pues ya es una muy buena casa. Ahora imagínense, por favor, 14.000 casas de $1.000.000 cada una. Pues ya es una ciudad grande, con autopistas, puentes, túneles, aeropuertos, etcétera, ¿no? Bueno, 14.000 millones de años. Cuando yo digo 14.000 millones de años, ¿a qué periodo me estoy refiriendo? En años, 14.000 millones de años, ¿a qué dimensión en tiempo me refiero? ¿Ni idea? No. Los dinosaurios tendríamos que hablar de hace 1.000.000 de años. La edad del universo, muy bien, le damos un aplauso a Max, bravo. Perdón a Toño, me equivoqué, tenía a Max enfrente. Bueno, entonces, hace 14.000 millones de años comenzó el universo. 14.000 millones de años. Y hace 14.000 millones de años el universo está creciendo a la velocidad de la luz. O sea, segundo tras segundo crece 300.000 kilómetros. Casi la distancia que hay de aquí a la Luna ya creció en un segundo. Ahora quiero que se imaginen el poder, la potencia del automóvil de su casa. ¿Cómo cuántos caballos de fuerza tiene el automóvil que maneja papá? ¿Cuántos caballos de fuerza tiene? ¿No sabes? Pues pregúntale. 200 caballos de fuerza. Muy bien. Ahora traten de imaginar el motor. ¿Cuántos caballos de fuerza se necesitan para volar una avioneta? Pues 800 caballos de fuerza. ¿Cuántos caballos de fuerza se necesitan para volar un jet? Miles de caballos de fuerza. ¿Cuántos caballos de fuerza se necesitan para mandar un cohete a la Luna? Millones de caballos de fuerza. Y es apenas aquí cerquitita a la Luna. Ahora, quiero que todos imaginen, por favor, cuántos caballos de fuerza se necesitan para lanzar una explosión que dura 14.000 millones de años a la velocidad de la luz. A ver, imagínenla, por favor. Si no, no van a entender ni papa de lo que voy a explicar. Una explosión que comienza
dura 14,000 millones de años y esa explosión sigue creciendo a la velocidad de la luz. ¿Qué tamaño de fuerza se necesita para crear una explosión de estas dimensiones? Póngale un objetivo a esa fuerza. ¿Una fuerza qué? Infinita. Infinita. Bueno, ya te ganaste el libro. Se necesita una fuerza infinita. ¿Por qué infinita? Pues porque no ha terminado. Infinita quiere decir que no tiene fin. Entonces, si esa fuerza sigue moviendo a la creación entera a la velocidad de la luz, ¿cuál es su característica principal? Infinita. No termina. Sigue actuando esa fuerza. Ahora yo pregunto, esa fuerza que lanzó la explosión que conocemos con el nombre de universo, pregunto, ¿y de dónde salió? ¿De dónde salió? ¿Quién la empezó? ¿Cómo empezó? Ahora sí vamos a empezar a apretarles las neuronas. Aunque les duela la cabeza, voy a procurar que todos entiendan lo que voy a explicar a continuación para que nunca se les olvide. Esa fuerza infinita, ¿de dónde salió? Pepe, Dios. ¿de dónde salió? ¿Cómo empezó? A ver, Como dice el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. sí, pero eso no explica nada. La fe no explica nada. Lo que hay que explicar es la fe, pero la fe por sí sola no explica nada. Por eso Santo Tomás dice que la vía regia para conocer a Dios es la inteligencia. Entonces lo que yo quiero que usen en estos momentos es su inteligencia, no su fe. No tengo nada contra la fe. Yo también tengo fe y soy católico, apostólico romano y practico mi fe. ¿Sí? Pero es más importante que sepan a que crean. Voy a decir por qué. Porque si ustedes creen, pueden dejar de creer. A ver, ¿quién no conoce un pariente que ha dejado de creer en Dios? Todos conocemos a alguien, ¿no? Que ha dejado de creer en Dios, ¿sí o no? Sí. Ya ni va a misa, ya es ateo. Claro, de vez en cuando dice, ay, gracias a Dios, pero no vive como si Dios existiera. Entonces, cuando se tiene solo fe, se deja de creer con cierta facilidad. Por lo tanto, como yo no soy sacerdote, sino filósofo y psicólogo y historiador, a mí me interesa que más que profundizar en la fe, profundicen en el conocimiento, en el saber, en la sabiduría. Porque cuando se sabe algo, a ver, ¿se puede dejar de saber? Traten de imaginar que 2 por 2 son 5. ¿Quién puede hacer esa imaginación? Sí, 2 por 2 son 5. Es imposible, porque ya sabes que son 4. O trata de imaginar esto. Yo no soy Pepe, yo no soy Max, yo soy Chucho, Jacinto, ¿no? Yo no me apellido Jiménez, me apellido Stankovic. Entonces, tú no puedes dejar de saber lo que sabes y sí puedes dejar de creer lo que crees. Por lo tanto, ¿qué le da más poder a la inteligencia? ¿Lo que crees o lo que sabes? Lo que sabes. Entonces vamos a saber el origen de ese universo, que es una explosión que comenzó hace 14,000 millones de años y que no deja de crecer a la velocidad de la luz. Bien, primero voy a hacer una pregunta.
Ya conozco la respuesta, pero debo de hacer la pregunta para que todos empiecen a entender, a comprender. ¿Puede un ser cualquiera, puede un ser decidir ser antes de ser? O sea, todavía no es, no existe. Y de pronto, sin existir, dice, existóme. Quiero comenzar a existir. ¿Eso es posible? No es posible. ¿Correcto? Entonces, para que ese ser exista, ¿qué tiene que pasar? Pregunta a su inteligencia. Para que ese ser que no puede decidir comenzar a ser exista, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder? Que alguien le dé la existencia. ¿Cómo? Que alguien le dé la existencia. Que alguien le dé la existencia. Muy bien. Me decepciona mucho que no contesten los chavos. ¿Por qué tienen que contestar los mayores de 50? ¿Y su inteligencia dónde quedó, muchachos? Escuela. Pues no te la desarrollaron mucho, ¿eh? Oh, pues es la neta. Sorry. La verdad no peca, pero pica. Entonces, lo que dice el compañero Luis, un ser para ser tiene que recibir el ser de otro ser. Si no, no puede ser. ¿Alguna vez les habían explicado esto? A ver, de los jóvenes que están aquí, levanten la mano el que ya hubiera escuchado esta explicación. ¿Ya la habías escuchado? No. ¿Ya la habías escuchado? Allá atrás. ¿Ya la habían escuchado? Entonces repito el concepto porque es difícil entenderlo la primera. Un ser, para ser, no puede decidir ser. Un ser, para ser, necesita recibir el ser de otro ser. Eso se llama principio de causalidad, no de casualidad, sino de causalidad. Se necesita una causa capaz de causar lo causado. Bien. ¿Cuál es la causa capaz de causar? El universo. ¿Cuál fue el primer nombre que los griegos le dieron a la causa capaz de causar el universo? ¿Alguien sabe? El que sea. ¿Cómo le llamaron los griegos allá por el año 500 y pico antes de Cristo, 400 y pico antes de Cristo? ¿Cómo le llamaron a la causa capaz de causar la creación, lo creado? Ser supremo. No. No le llamaron ser supremo. Ser supremo le llamaron los revolucionarios franceses en 1792. No. Le llamaron el primer motor. Así le llamó Aristóteles, el primer motor. También le llamó el motor inmóvil, el primer motor. Y ahora vamos todos a pensar despacito, para que se les quede bien grabado. Incluso a los muy distraídos que estoy observando, que son bastantes. Yo creo que hay que creer que sí tienen déficit de atención. Vamos a crear un programa para que aprendan a poner atención. Bueno, entonces, el primer motor, ¿de dónde salió? Fíjense, esta pregunta se la hice a un grupo de niños de quinto, de 5 años y de 6 años. La más chiquita de las niñas tenía 5 años y el mayorcito de los niños tenía 6. Y estaban terminando el kinder, todavía ni siquiera estaban en primero de primaria. Todos mexicanitos. Y la pregunta que hice fue, a ver niños, ¿quién hizo el primer motor? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Quién hizo el primer motor? Al que empezó la creación. ¿Quién lo hizo? No, obviamente la respuesta no es Dios. ¿Quién hizo el primer motor? Más inteligente. O sea, antes de un primer motor hubo otro.
Entonces ya no es el primero. Ha sido eterno. ¿Le contestarían una máquina? Una máquina hizo el primer motor, ya no sería el primer motor. Nadie lo hizo. ¿Y entonces cómo está ahí? A ver, dime tú. Si nadie lo hizo, ¿cómo es que ya está ahí haciendo cosas? Diciendo, hágase, y ¡pum! Sale el universo, que crece a la velocidad de la luz, y galaxias, y estrellas, y planetas, y átomos, y mares, y océanos, y montañas. Hágase. Eso dijo el primer motor, hágase. ¿Quién lo hizo? Si dices que nadie, explícamelo, porque así no entiendo. Estoy haciéndolos pensar, ¿eh? Si nadie hizo el primer motor, ¿cómo podemos explicar que él fue capaz de decir, hágase? Y la luz se hizo. Y el universo comenzó. Solamente Dios. Pero a Dios, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo. A Dios, ¿quién lo hizo? A ver, piensen un minuto. ¿Cuál es la explicación? Usen sus neuronas, desconecten la tele, no usen el celular, ¿sí? No piensen en una pantalla, usen las neuronas. ¿Cuál es la explicación a que el primer motor, como dice tu chavo, nadie lo hizo? Si nadie lo hizo, ¿cómo él puede decir hágase la creación? Porque él estaba fuera del tiempo. Cuando dice hágase, ahí comienza la creación, pero él tiene que estar forzosamente fuera de la creación, fuera de cuando empieza ese movimiento de creación. Él está fuera. Está fuera. ¿Qué tan fuera? Está cerca de la respuesta. ¿Qué tan fuera del momento de la creación está? A ver, se los voy a facilitar un poco a todos con lo que descubre Albert Einstein en 1936, aquí en California. Él estuvo aquí en California, en un lugar que se llama Monte Palomar, donde está, no sé si todavía, pero en aquella época sí, el principal telescopio que había en la Unión Americana, a lo mejor en todo el mundo. Y él está detrás de ese telescopio observando, y de pronto se entusiasma de manera exorbitante, se pone feliz, grita, se exalta y llama a su compañero astrónomo también a ver lo que él está viendo. Le dice, mira lo que estoy mirando. Y se asoma el compañero y dice, wow, qué increíble, qué barbaridad. ¿Qué creen ustedes que fue lo que Einstein y su compañero, no recuerdo su nombre, vieron en ese momento en el telescopio, en el gran telescopio de Monte Palomar, en California, USA? ¿Qué fue lo que vieron? Si no lo saben, no están en la jugada de la ciencia. No saben lo esencial que les conviene saber. ¿Qué fue lo que Albert Einstein y su compañero vieron? ¿Pollos negros? No. La expansión. ¿La qué? La expansión. Casi lo dijiste bien. Te la voy a valer como buena. Lo que vieron fue el Big Bang, la gran explosión inicial. La vieron por el telescopio. ¿Sí? Eso fue lo que vieron. Y entonces el compañero de Einstein dijo, qué maravilloso sería saber lo que ha pasado desde esa época, desde ese momento que empieza la gran explosión, hasta nuestros días. Imagínate, Albert, han pasado casi 14,000 millones de años. Y la respuesta de Albert Einstein es lo que me interesa que sobre todo los jóvenes entiendan. Einstein dijo, sí, sería muy interesante saber qué ha pasado desde entonces hasta este momento. Pero lo más interesante no es eso. Lo más interesante es saber qué había antes de la gran explosión. Y entonces, ahora con otro enfoque, hago otra pregunta. ¿Qué había antes, chavos, de la gran explosión?
Nada material, es cierto. Y la nada, nada produce. Entonces, ¿cómo es que hay algo en lugar de nada? ¿Cómo es que hay algo en lugar de nada si la nada, nada produce? ¿Respuesta? La escucho. Repito la pregunta. Explíquenme cómo es que hay algo que llamamos universo que salió de la nada. Si ya quedamos que un ser antes de ser no puede decidir ser, entonces el universo antes de ser y antes de estar no pudo decidir ser ni estar ni comenzar. ¿Cómo es que está? ¿Cómo es que es? Nada más basta con asomarse. Es más, basta con voltear alrededor. Aquí estamos. Yo soy. Yo existo. Y yo no me di el ser. Antes de ser, yo no decidí, quiero ser Juan Bosco y nacer en la familia Abascal. Y en México y en María Auxiliadora. Yo no lo pude decidir. Alguien lo decidió por mí. Y lo mismo les pasó a mis papás y a sus papás y a sus papás. Hasta Adán y Eva. Y más para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Hasta llegar a la gran explosión inicial, que conocemos con el nombre de Big Bang, que no es una teoría, es un conocimiento. La pregunta es entonces, ¿cómo es que hay algo en lugar de nada? ¿Cuál es la explicación? Por una persona inteligente que es Dios. Bueno, más o menos te valgo la respuesta. Porque ya había alguien. Pero ¿cómo sabemos que es alguien y no algo? Aquí viene la parte más importante de mi explicación. Les ruego a todos hacer un esfuerzo de concentración, incluso a los más aburridos y distraídos. A ver, enchúfense, por favor, chavos. Conéctate. ¿Sí? Por favor, ¿te puedes conectar 2 minutos conmigo? Mírame a los ojos, por favor. Conéctate. Listen to me, please. Es muy importante lo que tengo que transmitirte. ¿Cómo sabemos que había alguien y no algo? Pongan atención, por favor. En esos momentos, en este lugar donde estamos, ¿hay vida o no hay vida? Hay vida. ¿Sí? A ver, le pregunto a él, ¿cómo se llama? Pablo. ¿Hay vida aquí o no? Sí hay vida. Muy bien, entonces, fíjate bien, tú contéstame, Pablo. Pon atención, por favor, te lo suplico. ¿Puede un ser no vivo, crear un ser vivo? Tú piensas. ¿Un ser no vivo puede crear un ser vivo? O sea, de una piedra, por ejemplo, esto no tiene vida. Este vaso no tiene vida. ¿Puede crear el vaso un ser vivo? No. Entonces, si hay vida, ¿de dónde viene la vida? ¿De un ser qué? Vivo. Entonces, lo que estaba antes, como dice Einstein, qué importante sería saber lo que había antes del Big Bang. ¿Está vivo o no está vivo? ¿Por qué sabemos que está vivo? Porque hay vida. Sabemos que ese ser está vivo porque hay vida, porque ahorita, 13.700 millones de años después, hay vida. Si ese ser no hubiera estado vivo, nunca hubiera habido vida, porque un ser no vivo no produce seres vivos. ¿Hasta ahí me siguieron? Pablo, ¿entendiste esto? ¿Todos lo entendieron? Tengo que ser muy cauto en ir avanzando despacito, porque no se trata de que me crean, se trata de que entiendan, racionalmente, inteligentemente. Entonces, si un ser no vivo no puede causar la vida y resulta que hay vida, el ser que creó la explosión inicial está vivo. Es lógica, pura, no es fe.
no es religión, es ciencia, es análisis racional de los hechos. ¿De acuerdo? En síntesis, de una piedra no podemos sacar una víbora. No, debajo de la piedra sí, pero no de la piedra. Debajo de una piedra podemos sacar un alacrán, pero el alacrán no está producido por la piedra. El alacrán está producido por mamá alacrancita y a su vez por otro ser vivo así hasta atrás. Y necesariamente la vida fue comenzada alguna vez, hace 14,000 millones de años. La vida fue comenzada por un ser que está vivo, porque si ese ser no estuviese vivo, nunca habría habido vida. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Bien. Siguiente etapa. En la creación, ¿hay conciencia? A ver, ¿qué es la conciencia? El acto de darnos cuenta que estamos vivos. El acto de decir yo soy, yo estoy, yo pienso. Yo soy Juan Bosco, yo soy Max, yo soy Felipe, yo soy Luis. Entonces, hay vida consciente. No nada más hay vida. Hay vida animal, vida vegetal y hay vida consciente. Nosotros estamos conscientes. Ahora bien, aquí viene el razonamiento. Piensen lo que voy a decir, por favor, no me crean. Piénsenlo. ¿Puede un ser inconsciente crear un ser consciente? Por ejemplo, ¿un chango es un ser consciente o inconsciente? Inconsciente. Él existe, pero él no sabe que existe. Él no puede decir, hey, respeta mis derechos changuiles, ¿no? O una abeja no le puede decir a la abeja reina, hey, tú, abeja reina, no me explotes tanto, quiero producir menos miel, o no te la lleves toda, ¿sí? Porque te vamos a hacer un sindicato de abejas unidas contra la reina explotadora. Entonces, los animales existen, pero ellos no lo saben, porque no son inteligentes. Entonces, los seres conscientes, como nosotros, ¿pueden ser producidos por seres inconscientes? Como lo dice Darwin. En este libro que le tomé prestado a Max de su librería, sostengo que Darwin fue un fraude. Charles Darwin, el autor de la teoría de la evolución, mintió y volvió a mentir muchísimas veces. De una vez les puedo decir que nosotros los seres humanos no descendemos del mono, aunque luego haya algunos que parecen changos, pero no descienden del mono. Porque son personas, son seres humanos, aunque estén feitos, eso no importa. O negritos, o prietitos, o blanquitos, da lo de menos. Si son seres humanos, son seres conscientes y son seres inteligentes. Aquí la gran cuestión es que un ser no inteligente, no consciente, como es un ser animal, no pudo haber producido a nosotros, a los seres humanos, porque para que nosotros tengamos inteligencia o tengamos conciencia, fuimos necesariamente producidos y creados por un ser inteligente y consciente. Entonces ya tenemos tres características de la causa, que llamamos causa de las causas o primer motor. El primer motor, en resumen de lo que llevamos visto, está vivo. Segundo, el primer motor es consciente. Tercero, el primer motor es inteligente. Ahora bien, si tenemos un primer motor vivo, inteligente y consciente, Pablo, viene la gran pregunta. Pablito, ponme atención, por favor. La gran pregunta es, si el primer motor está vivo, es inteligente y es consciente, ¿es alguien o es algo?
Alguien. Muy bien. Bien, papá. Alguien. Y si es alguien, ¿se conoce? ¿Puede decir yo? ¿Sí? ¿Te conoce? ¿Puede decir tú? Y si es inteligente, ¿actúa o no con un propósito? Todos actuamos con un propósito, ¿no? Por ejemplo, si nos metemos a la cama, pues con el propósito de dormir. Si alguien está viendo al suelo, pues con el propósito de no escuchar lo que estoy diciendo. Si alguien tiene sed y quiere beber algo, pues es con el propósito de saciar su sed. Siempre estamos actuando con un propósito. Entonces, si estás vivo, si eres inteligente y si eres consciente, actúas con un propósito. Entonces, el primer motor, causa de las causas, creó todo con un propósito. Ya veremos más adelantito cuál es ese propósito. Pero ahorita vuelvo a preguntar la gran pregunta que no ha sido contestada. ¿Cómo es que hay algo en lugar de nada? Ya sabemos que hay alguien inteligente, consciente, vivo, porque si no, no habría ni vida, ni inteligencia, ni conciencia. Bien. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué hay algo, todo esto vivo, inteligente y consciente? ¿Por qué existe en lugar de nada? Voy a darles la respuesta porque parece que por más que me esfuerzo no logro extraérselas. Pero no importa. No importa. Alguna vez lo podrán manejar con soltura y no pretendo que sea a la primera. Eso no demuestra más que una cosa, que el mundo ha sido tomado desde hace siglos por poderes políticos que nos han quitado la facultad de razonar, la facultad de pensar, la facultad de deducir. Lo único que hace ahora la gran mayoría de la población es sentir, ver, divertirse, comer, fornicar, dormir, descansar. Pero ya casi nadie piensa. Y como ya casi nadie piensa, la inmensa mayoría de la población es prácticamente atea. Solo vive para darle alegría a su puerco Macarena. ¿Es puerco o cuerpo? Me equivoqué, perdón. Entonces vamos a darle más alegría a la mente que al puerquecín. ¿Qué les parece? Voy a explicar entonces la pregunta que nadie ha podido contestar, aunque Luis se acercó. Y también tú te acercaste. Felipe. Fíjense muy bien. Cuando yo le pregunto a ese grupo de niños de 5 y 6 años, ¿cuál es la explicación de que hay algo en lugar de nada, niños? Esos niños, una niña de 5 años levantó la mano y dijo, yo ya sé. Ah, sí, ¿qué es lo que sabes, niña? Que el primer motor ya estaba. Así lo dijo. Oye, niña, muy bien, ¿y desde cuándo estaba? Pues desde siempre. Así contestó una niña de 5 años, que no ve televisión, ni usa celular, pero que lee y piensa. Y tiene papás que le leen y le enseñan a pensar. El gran reto para todos ustedes, papás, es enseñar a pensar a sus hijos. Si no enseñan a pensar a sus hijos, como lo estamos haciendo en este momento, no van a rendir buenas cuentas. Nuestra principal obligación es enseñarlos a usar sus facultades superiores. Nuestra principal obligación como padres no es darles de comer, ni pagar los biles, ni comprarles auto, ni celulares, ni ropa. Eso es secundario. Nuestra principal obligación es enseñarlos a pensar. Y enseñarlos, una vez que saben pensar, enseñarlos a decidir el bien y a buscar, a pensar en la verdad. Entonces, una niña de 5 años que tiene papás que se ocupan de desarrollar su cerebro, de desarrollar su mente, dijo, es que ya estaba.
El primer motor ya estaba. ¿Y desde cuándo, niña? Desde siempre. Ni siquiera pudo pronunciar siempre. De tan chiquita que está. Ya estaba, desde siempre. ¿Y cómo se llama ese ser que ya estaba desde siempre? Pues Dios. Entonces, ¿cuándo va a olvidar esa niña de 5 años que Dios, vivo, inteligente y consciente, creó el universo con un propósito? ¿Cuándo lo va a olvidar? Jamás. ¿Y cómo va a conducir su vida? ¿Qué decisiones va a tomar? Y cuando yo le pregunto a esa misma niña, oye, ¿y entonces cuál fue el propósito de Dios para que tú estés aquí? Déjame pensar, abuela. Pues para que un día llegue yo con él. Así contestó esa escuinclita. ¿Cuántos jóvenes de hoy podrían contestar eso mismo? Piénsenlo. Para que yo un día pueda regresar, llegar a él. Le dije, vas a ser filósofo. Ya tiene 8 años y ya dijo que va a estudiar filosofía. Han pasado 3 desde esa mañana gloriosa en la cual ella descubrió con su inteligencia quién es el primer motor. Un ser inteligente, vivo y consciente, que obra con un propósito y que ya estaba allí desde siempre. Estoy usando un lenguaje propio para un niño de kinder, para que nadie pueda decir, no entendí. ¿Y cómo sabemos que ya estaba? A ver, vamos a hacer un ejercicio inteligente en el que requiero la atención de todos de manera heroica. Vamos a imaginar que yo soy el Big Bang. Y yo, Big Bang, pues pasan 14.000 millones de años y van surgiendo las estrellas, las constelaciones, la Tierra de pronto, y en la Tierra surgen el agua, los bosques, los animales y el hombre, y llegamos al siglo XXI. Muy bien. Pero el problema, ¿cómo se va a resolver? Si este Big Bang que soy yo, obviamente para comenzar requiere de un disparador, requiere de alguien que diga, vamos, hágase, órale, va. Ese primer motor, al que los griegos llamaron Theos, y que nosotros conocemos con el nombre de Dios, porque los latinos le llamaron Deus. Fíjense, los griegos Theos, luego los romanos Deus, los españoles Dios, los franceses Dieu, los ingleses God. Pero es lo mismo, el primer motor. Entonces, este primer motor, vamos a imaginar que no es el primer motor, que el primer motor no es él, es otro. Atención todos, por favor. Si este no es el primer motor, ¿qué tiene que esperar para comenzar a hacer algo? ¿A qué tiene que esperar para comenzar a hacer algo? Pues que este lo eche a andar. Si este no lo echa a andar, este no puede hacer nada, porque todavía no existe. Y lo que él hizo todavía no existe, porque este no existe. Está esperando que este lo eche a andar. ¿De acuerdo? ¿O no me siguieron? ¿Sí? Bueno, pero seguimos imaginando. Este tampoco es el primero. Hay otro antes, y otro antes, y otro antes, y más, así hasta el infinito. La pregunta es, ¿cuándo empezaría algo? Nunca. ¿Quién dijo nunca? Bien, Anax, Pepe, digo Toño Bravo, muy bien. Pepe, Toño, Anax, Bravo. Si todavía estuviéramos esperando un primer motor, no habría empezado nada, jamás. Nunca hubiera empezado nada. Es así que ya empezó, luego ya hubo un primer motor. Y si este motor fue capaz de empezar algo, ¿quién lo empezó a él? Si es el primero. Nadie.
Y si nadie lo empezó, ¿desde cuándo estaba? Desde siempre. Ese es Dios. El primer motor vivo, inteligente y consciente que existe desde siempre. Hacia atrás, en el tiempo infinito hacia atrás, existe desde siempre. Y existe vivo, inteligente y consciente. Ahora bien, nos regresamos al tamaño de la fuerza que se necesita para crear la creación y sostenerla 14,000 millones de años creciendo a la velocidad de la luz. Ya dijimos que se necesita una fuerza, ¿qué? Infinita. Entonces, ¿cómo es ese primer motor vivo, inteligente y consciente? ¿Qué características tiene racionalmente vistas, científicamente vistas? ¿Cómo lo tenemos que definir? Como un ser ¿qué? Aparte de infinito. Eterno. Eterno. Aparte de eterno. ¿Qué tan poderoso? Omnipotente. ¿Cómo tenemos que referirnos a su inteligencia? Omnisapiente, omnisciente. ¿Cómo tenemos que referirnos a su bondad? Infinitamente misericordioso. ¿Cuál es su estado principal? ¿Cuál es el verbo principal de Dios? El verbo. En español termina ar, er, ir. En inglés es to he, to what. El verbo principal de Dios es el amor. Dios es amor. To love. Entonces, ¿cuál es el propósito principal de crear la creación, los ángeles? ¿Sí? Todos los ángeles, algunos por su propio gusto se volvieron malos, perversos, le dijeron no te serviré, pero ese es otro problema que después veremos. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito principal de Dios al crear la creación y al crearnos a cada uno de nosotros? Es un propósito amoroso, que consiste en ¿qué? ¿No? ¿Cuál es el propósito amoroso de Dios al crearnos a nosotros? Para que sintamos su amor, ¿Sintamos? ¿Experimentemos? Para salvarnos, ¿Qué es salvarnos? ser eterno. No puede ser eterno, porque tuviste comienzo. Solo lo eterno no tiene comienzo ni fin. Solo Dios es eterno. Entonces, ¿cuál es el propósito de que hayamos sido creados? Hay 4 grandes propósitos. ¿Cuáles son los 4 grandes propósitos de Dios para crear seres conscientes y libres? ¿Cuál es su propósito inteligente? Free will. Free will. No escucho. Free will. Free will. No entiendo qué quieres decir con eso. No, ese no es el propósito. Para gozar con él a plenitud una vez que lleguemos a 5. Conocerlo, amarlo, servirlo. 5. Participar. 5. Quiero un 10. 5. Para que un día regresar con él. 5.5. A ver, lo voy a explicar en los mejores términos racionales posibles. Racionales, inteligentes. ¿Cuál es el propósito central de la facultad humana que llamamos inteligencia? ¿Cuál es su propósito esencial? ser como él. No. El propósito esencial de la inteligencia aquí en la Tierra, ¿cuál es? Aprender. Bueno, ¿aprender qué? Miren, el propósito también en filosofía se llama la causa final. La causa final de la inteligencia es la sabiduría.
la verdad, que fue el tema por donde empezamos. Entonces, conocer las cosas como Dios las conoce es el propósito fundamental de la inteligencia humana. ¿Con cuánta verdad se va a satisfacer el intelecto humano? Toda la verdad. ¿Y cómo podríamos usar una palabra correcta para definir toda la verdad? Buscamos la verdad ¿qué? Plena. Plena. A ver, sinónimos a verdad plena. ¿Verdad qué? Absoluta. Absoluta. Muy bien. Buscamos la verdad absoluta. Y la verdad absoluta se llama Dios. Dios es la verdad absoluta. Entonces, el primer propósito, fíjense muy bien todos, por favor, hasta los aburridos, se las paso si se fijan en esto. El primer propósito para el cual fuimos creados es conocer a Dios como Dios se conoce. Conocer a Dios como Dios nos conoce. Y conocer la creación entera como Dios la conoce. Para que esto se pueda asimilar, yo quisiera preguntarle a cualquiera de ustedes que me diga cuál es ahorita su máxima curiosidad científica. ¿Qué les gustaría saber? Así que les cause mucho interés. A mí me gustaría saber qué. En cualquier aspecto de la ciencia. Sí, seres en otros mundos. No, a ver, ¿qué quieres saber? De física, de química, de matemáticas, de astronomía, de historia, de biología. ¿Qué quieren saber? ¿Nadie me dice qué quiere saber? Bueno, yo quisiera estar presente en una explosión atómica y ver cómo ocurre. Eso quiero saber. Yo quiero saber exactamente cómo ocurre el momento de la concepción. Cuando un espermatozoide se mete en un óvulo, que hagan de cuenta que es un ser humano entrando a un edificio de 50 pisos, esa es más o menos la proporción entre un óvulo y un espermatozoide. El óvulo es un gigante y llega y es penetrado por un animalito chiquitito, cientos de veces más pequeño que el óvulo, se mete, lo fecunda y yo quiero entender, quiero saber de manera perfecta qué ocurre en el momento de la concepción. ¿Qué más quiero saber? Quiero saber por qué Napoleón traía el dedo metido aquí. Quiero saber si es verdad o no aquello que le dijo el obispo de Morelia a su ayudante el día que murió Benito Juárez. Benito Juárez se muere en la Ciudad de México de un síncope cardíaco, pum, queda con la basinica, con la cabeza en la basinica llena de, imagínense qué. Así, literalmente, así se murió ese señor, con la cabeza metida ahí. Entra su asistente y lo descubre, ¿no? Y en esos momentos que Juárez muere, el obispo de Morelia, a 320 kilómetros de distancia, está celebrando misa y dice a su monaguillo: "Ay, estoy aterrorizado. ¿Por qué, su eminencia? ¿Por qué, señor cura? Porque acabo de ver el alma de Juárez caer al infierno". Y las noticias de la muerte de Juárez no habían llegado a Morelia, llegaron al día siguiente. Pero él vio eso. Yo quisiera saber cómo fue que él pudo ver eso. Me encantaría saber. A ver, yo ya puse 5 ejemplos, caray, ahora pónganme unos ustedes. ¿Qué les gustaría saber? A ver, conecten su curiosidad. ¿Qué te gustaría saber? Hay mucha gente, incluyéndome yo, ¿Sí? que se habla tanto de que es cierto. A mí me gustaría saber si es cierto que existen los ovnis. Muy buena respuesta. Al compañero Felipe, es que hay 2 Felipes, ¿verdad? Tocayo. Muy bien. Al segundo Felipe le gustaría saber si existen o no los ovnis. Bueno, ya te puedo dar una certidumbre absoluta. Sí, los ovnis, que son objetos voladores no identificados, sí existen.
Por eso se llaman objetos voladores no identificados. Yo creo que lo que te gustaría saber es qué hay adentro. Si hay inteligencia, si hay personas, si hay una civilización superior, Están sometidas a Dios. si vienen por nosotros, Hay muchas cosas si son animales depredadores o seres racionales. que uno se ponen hasta videos. A veces yo estoy ahí viendo videos y hasta me emociona. Sí, muy bien. Coincidimos, a mí también me gustaría saber todo eso. Bueno, ya alguien puso un ejemplo valioso. Te gustaría saber qué son los ovnis y en qué consisten. Pero lo vas a saber, absolutamente lo vas a saber, de manera perfecta. Porque el fin último de la inteligencia humana es el conocimiento absoluto de la verdad, en todos los aspectos como Dios la conoce. Para eso nacimos, para conocer sin secretos de ninguna especie todo aquello que hoy no sabemos. Una vez uno de mis hijas me dijo: ay papá, ¿qué libro tan grande podrías hacer con todo lo que sabes? Y dije: ay mijita, podría ser un libro infinitamente más grande con todo lo que no sé. Entonces, todo aquello que no sabemos, que es infinitamente mayor a lo que sí sabemos, para que me entiendan más fácilmente, lo que sabemos es del tamaño de la luna, 6 veces más pequeña que la Tierra. Lo que dudamos es del tamaño de la Tierra. Y lo que no sabemos es del tamaño de la creación. Lo que no sabemos. Entonces imaginen por favor que va a llegar un momento en el que vamos a saberlo todo de modo absoluto como Dios lo conoce. Pregunto si esta explicación ya la habían escuchado alguna vez. ¿Quién? Levante la mano. Una persona. Tony una vez nos lo comentó. Bueno, tenía que ser Tony, por supuesto. Uno de mis mejores alumnos de California. ¿Sí? ¿Cómo fue el momento de la resurrección de Jesús? ¿Te gustaría saber? Pues, me gustaría estar Presente. adentro del sepulcro. Adentro del sepulcro viendo cómo abre la... Hombre, qué bárbaro. Le ganaste, man. Nunca se me hubiera ocurrido algo tan sensacional. Sí, una vez por ahí también en una clase nos preguntaban si existiera una máquina del tiempo y te dijeran puedes ir a tal momento en la creación. Irías ahí. Una vez me imaginé, bueno, estar ahí en el momento de la crucifixión, estar ahí ese día cuando Cristo muere y redime al mundo, Sí. pero ir más allá, mejor estar adentro del sepulcro. Adentro del sepulcro, cuando de pronto empieza a moverse, se estira, ¿no? Yo solo Dobla la túnica, que la deja dobladita. Por cierto, ¿ya saben qué significa que Cristo haya dejado doblada la túnica y acomodadita? Significa, en la cultura aramea de ese tiempo, significa volveré. Agárrense, ¿eh? Porque va a volver. Sí, eso es lo que yo sí me ocurrió. Sí. Usted está ahí. Magnífico, ahora sí que me ganaste todos mis malos ejemplos. Ahí sí. Bravo. Quizá con la Virgen María de un lado, pero ahí solito. No estaba ahí la Virgen. Bueno, pero que también estuviera ahí. Ella todavía no estaba enterada. Muy bien, a ver, en ese sentido, ese es lo que quiero que a todos les quede perfectamente claro, el propósito inteligente para el cual el primer motor, vivo, consciente, inteligente, con un propósito central final, nos creó. Otros ejemplos, ¿qué te gustaría saber? Pues yo, dos cosas. Dos cosas, Pero bien. igualmente así lo pensaba igual que estar yo allí para poderlo